Santa María Acapulco es una comunidad AME del estado de San Luis Potosí, que engloba como los poderes civiles y religiosos de un grupo indígena del que hay 12,000 personas en México, pero en la zona de Santa María Acapulco solo hay 5,000 que están distribuidos en ranchos, y en la cabecera del ejido, que es Santa María Acapulco, donde está el templo, ahí viven aproximadamente 500, 600 personas, pero como decía, el templo es como el centro como de las actividades civiles y sociales del pueblo, y ahí es donde se juntan. Desafortunadamente este templo que se fundó a finales del siglo XVIII por los franciscanos y que era una visita misional de la zona de la Sierra Gorda, un templo precioso que además era totalmente virgen y que tenía unos retablos del XVIII maravillosos y una serie de particularidades. Estaba construido arquitectónicamente de una forma muy particular. Y recibió el impacto de un rayo, no tenía pararrayos y la cubierta era de palma, y entonces inmediatamente se encendió todo el templo y se carbonizó y se quemó todo. La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural se abocó a hacer un proyecto de rescate tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles por destino que se habían perdido durante el incendio. Es importante destacar que la gente de la comunidad, pese a que arriesgó su vida, se metió al templo, derribó la puerta y sacó todos los objetos que pudo sacar móviles. Entonces se salvaron casi todas las esculturas, casi todas las piezas de veneración, y lo único que no sobrevivieron fueron, bueno, no único, mucho, fueron los retablos, el artesón, que era una pieza única, preciosa, y algunas otras partes. Y la parte de los bienes inmuebles por destino que se salvaron quedaron muy maltrechos, como la pintura mural o las decoraciones en argamasa. Asimismo, hubo problemas con los cerramientos del edificio, se quemó la madera, y entonces los cerramientos, que son la parte que cierra los vanos, pues se asientan, ¿no? Entonces en las zonas de ventanas, en el dintel principal de la entrada, etcétera, tuvimos asentamientos importantes. Afortunadamente Lina tiene un seguro de siniestros, y con ese dinero se pudo empezar a hacer el trabajo de restauración y de rehabilitación arquitectónica, que se corrió a cargo de la arquitecta Begoña Garay del Centro de INA San Luis Potosí. El seguro nos dio un adelanto con el que empezamos a trabajar la primera mitad del año, y con el cual se realizó una serie de entrevistas y un trabajo como de índole antropológica, que ahí nos ayudó la gente del Centro INA Querétaro, que tenía un grupo de gente que se especializaba en etnia Pamens, para ver cuál era la opinión de la gente al respecto de lo que se podía restaurar del templo o lo que no querían. Una vez que se estableció esto, se empezó a ponderar la posibilidad de trabajar el inmueble de tres formas, en la parte de restauración, no en la parte de arquitectura, a partir de tres criterios razonados de la siguiente manera. Se decidió que los bienes inmuebles por destino que se habían salvado, es decir, la pintura mural, la decoración de la fachada, las argamasas, se iban a trabajar con un criterio como lo que en restauración se llama arqueológico, es decir, trabajarlo lo mínimo posible para que quedara evidencia de lo que el templo fue alguna vez. El segundo criterio fue trabajar los bienes venerados que se habían dañado durante cuando la gente los rescató, etcétera, trabajarlos en un criterio de casi mimético, no mimético porque hay documentación y se hicieron algunas cosas para distinguirlos. También se salvaron otra serie de objetos muebles que no necesitaban un tipo de intervención de este tipo, como es, por ejemplo, los documentos gráficos. Aparecieron muchísimos misales y breviarios religiosos del siglo XVIII, aparecieron todos los libros de cuentas, de matrimonios, etcétera, de los frailes cuando había frailes. Y todos esos trabajaron también con un criterio arqueológico, es decir, no se repuso, pero sí se trabajaron de una forma donde se encuadernaron, se conservaron de tal manera que puedan seguir teniendo un uso rudo, porque tienen un uso rudo porque la gente los usa en las procesiones. Y el tercer criterio fue reproducir los bienes que se habían perdido totalmente de grandes dimensiones, como los retablos y el artesón, el púlpito, porque esto se basó en toda la investigación antropológica por el sentido que tiene para la comunidad. Es como si la comunidad se hubiera quedado desorientada porque le hubiera quitado elementos de su vida cotidiana que están relacionados con el templo. Y además ahí afortunadamente ya contamos con el apoyo de un antropólogo
especializado en PAMES, pero que ya estaba en San Luis Potosí, que es Hugo Cotonieto. Y también trabajamos eso un poco antes con una historiadora del arte egresada de Harvard que se llama Rosario Granados, que fue la que nos ayudó a restablecer todo el programa iconográfico del templo, el original, el de los franciscanos. Y luego la idea era contrastar el programa iconográfico original, es decir, lo que los franciscanos querían que se hiciera, lo que se hizo y el sentido que tenía eso, con la forma en que los PAMES interpretan luego este patrimonio. Después, a partir del 2009 se inauguró el primer retablo, que se hace se oficia una cosa solemne con el obispo de Ciudad Valles, y a partir de ahí cada año, a excepción del 2010, fuimos metiendo un retablo nuevo, a la par que la arquitecta iba acabando de cerrar el techo y íbamos poniendo el artesón. En el 2006 hubo una pequeña intervención previa cuando en el obispado de Ciudad Valles, este mismo obispo, que se llama Octavio Balmori, metió a concurso la fachada de Santa María Acapulco para que se restaurara y pues no había nadie que se hiciera cargo, o sea, ganaron el premio estatal, pero entonces se lo pasaron a Lina y el Lina, nos llamó a nosotros. Hubo un primer trabajo, pero era una cantidad de dinero muy pequeña, entonces solo se trabajaron unas cosas de la fachada, pero afortunadamente sirvió para hacer un registro minucioso del templo. Y entonces teníamos imágenes de todo, menos de ciertas figuras del artesón. Entonces el artesón no se reprodujo la iconografía nada más se quedó en blanco. Y como decía, cada año se bendecía uno de los retablos, iba funcionando. Y en enero de este año, el 29 de enero de este año, ya se hizo la reconsagración completa del templo. También se hizo un trabajo de aproximación con los niños y con los jóvenes del pueblo, a partir de cursos y de talleres y sobre manejo de patrimonio, sobre manufactura de vestimentas para no dañar las piezas, etc. Creo que hubo acuerdos muy interesantes en los niveles de restauración a los que se llegaba y que mostraron que los diálogos con las comunidades son posibles y que no todas las comunidades quieren que queden las cosas ni como canica chupada, ni como, ¿no? Es decir, puedes llegar a acuerdos que benefician tanto como el área de restauración como área de conocimiento, pero también a partir de los ciertos postulados éticos que la dirigen, que son fundamentales, que están a discusión muchos, pero que básicamente tenemos como un marco ahí. Creo que fue un trabajo interesante a nivel interinstitucional porque participaron muchas, aunque lo llevó la batuta Lina básicamente, tanto al interior de Lina, que se combinaron varias dependencias, como hacia el exterior. Fue un trabajo muy interesante de relaciones. Tengo gruesa la salea y no se me arruga el cuero, y no se me arruga el cuero. Tengo gruesa la salea y no se me arruga el cuero. Tengo gruesa la salea, tengo gruesa la salea y no se me arruga el cuero. Ni la voz me titubea y de trovero a trovero, y el gallo que no pelea que vuelva a su gallinero.